Estoy pendiente, bueno, no hay. Sí, acá sí. O sea, tiene que caminar por un lugar de listo. Ahí va a llegar un lugar donde hay un edificio, es como una plaza. No, o sea, mejor dicho, cuando se termine, No. Pregunté dónde queda el CIT. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, cigarros, por aquí, cigarros. Gracias.
Ahí se va. Bien, buenas noches, ya casi, ¿verdad? Buenas noches. Pues bienvenidos al Observatorio Astronómico Nacional. Mi nombre es Eduardo Alexis Larrañaga, yo soy profesor acá del Observatorio Astronómico. Y pues hoy comenzamos con la primera conferencia de las charlas que se llaman Jueves Bajo las Estrellas 2015 y que se llevan a cabo, pues, como el nombre lo dice, los jueves a esta hora. Pues todos están cordialmente invitados no solamente a esta, sino a todas las charlas que se dan durante el ciclo. Comenzamos hoy con una charla que en realidad se realizó como cierre de las charlas del año 2014, que tiene que ver con esta película, yo creo que todos ustedes ya la han visto, se llama Interestelar. Y lo interesante de esta película es que presenta muchas ideas físicas que tienen que ver básicamente con la astronomía, incluye pues también otras áreas de la física, y entonces la utilizamos como excusa para presentarles a ustedes, a modo de divulgación, algunos de esos aspectos, y les contaremos también un poquitín acerca de lo que algunos de nuestros grupos de investigación hacen aquí en el Observatorio Astronómico. Bien, esa es la idea de esta charla. Entonces, pues nada, comencemos con la charla. Se llama La física de interestelar. Bien. Entonces, vamos a comenzar pues, por alguna parte. Resulta que Interestelar, como les venía diciendo, trabaja muchos temas de la física y de la astronomía. Hay ideas como agujeros negros, hay exoplanetas, hay discos de acreción, singularidades, bueno, un montón de conceptos que escucha uno en la física y en la astronomía. Hay tantos que pues no alcanza una charla para discutirlos todos.
Por eso hoy nos vamos a concentrar solamente en dos de esos aspectos, en realidad, solamente dos de todo eso que podríamos trabajar. Los podemos resumir en los siguientes dos aspectos. Primero, los agujeros de gusano. Vamos a hablar un poquitico acerca de los agujeros de gusano y cómo en la película ayudan al viaje interestelar. Y segundo, los agujeros negros. Y vamos a hablar un poquitico acerca de agujeros negros, acerca de sus cualidades, acerca de cómo son, acerca de cómo se verían si es que pudiese verlos. Bien, entonces de eso es lo que vamos a hablar básicamente. Entonces comencemos con los agujeros de gusano. Acá, voy a hacer una trampita, luego les voy a contar acerca de esta diapositiva. Y más bien hablemos entonces acerca de los agujeros de gusano. Nuestro cuento comienza en realidad con el universo. El universo, pues cuando uno lo observa, es así, un montón de cosas que uno ve por el telescopio. Acá pues tenemos un campo bastante, digamos, pequeño, por lo tanto hay objetos que en realidad están muy lejos. Esas son en realidad galaxias. Se estima que en el universo hay muchas galaxias, diría 1 trillón de galaxias de repente. Todas ellas tienen formas diferentes, hay unas muy bonitas, hay otras no tan bonitas. Nosotros vivimos en una de ellas, una galaxia, pues, digamos, normal, que llamamos Vía Láctea. Digamos que está por ahí. Esa es nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene un tamaño, pues, enorme para nuestros estándares. Son 100.000 años luz. Eso quiere decir que la luz que sale, digamos, de este extremo, de una estrellita por aquí, llega al otro lado al cabo de 100.000 años. Es enorme, ¿verdad? Es enorme para nuestros estándares, pero es pequeña comparada con otras cosas que hay en el universo. Se estima que en nuestra galaxia hay algo así como 10 a la 12 estrellas. Nuestro Sol es una de esas 10 a las 12 estrellas. Y nuestro Sol está ubicado más o menos por ahí, algo así como a 2/3 partes del centro galáctico. Ahí estaremos nosotros, en un puntico de ese nivel. Ahora, lo interesante usualmente no ocurre ahí, lejos del centro. Solamente lo interesante de las galaxias ocurre por allá en la mitad, en el centro galáctico. En nuestra galaxia parece existir allá en el centro galáctico un agujero negro. Ahora más adelante les voy a contar acerca de esa idea de agujero negro del centro galáctico de nuestra galaxia. Ahora vamos a llamarlo Sagitario A estrella, así se llama en términos científicos, y es no solamente un agujero negro, es en realidad un super agujero negro. Y es super agujero negro porque tiene una masa muy grande. Ahora les voy a contar algo acerca de las masas, pero les digo que esa masa de ese agujero negro es de algo así como 4 millones de veces la masa del Sol. Por eso dice uno que es un super agujero negro, porque es una masa muy grande. Ahora, no es el agujero negro más grande del universo. En realidad se conocen agujeros negros con masas mayores. En un momentico les voy a mostrar otro que tiene una masa más grande. Acá queda el dato, 4 millones de masas solares. Bien, esa es nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde vivimos nosotros. Y pues alrededor de esta pues hay muchas más galaxias, esos trillones de los que hablábamos. La siguiente galaxia, la más cercana a nosotros, la llamamos nosotros Andrómeda. O en términos de número de catálogo se llama N31 o NGC 224. Esa es Andrómeda, nuestra galaxia vecina. Bien. Es vecina, pero para nuestros estándares está bastante lejos. Esa galaxia está a algo así como 2.5 millones de años luz de nosotros. Eso quiere decir que si queremos, o más bien, si vemos Andrómeda en esta foto, estamos viendo la luz que salió de ella hace 2.5 millones de años. Bien, eso es extremadamente lejos, muy lejos. El tamaño es muy parecido al de la Vía Láctea, 100.000 años luz de diámetro.
Y en realidad se parece muchísimo, muchísimo a la Vía Láctea. La forma, digamos, su composición es bastante parecida. Se estima que tiene también del orden de 10 a las 2 estrellas. Y se sabe o se supone que existe allá también un agujero negro central con una masa un poco mayor que la de nuestro agujero negro. Es de 2 por 10 a la 8 masas solares. Eso es algo así como 100 veces la masa de nuestro agujero negro, la Van estrella. Bien, eso como para poner en contexto lo que vamos a hacer. Resulta que en el universo todo está gobernado por gravedad. Entonces, la gravedad es la fuerza importante para nosotros y para la descripción que se hace, no solamente en la película, sino en la ciencia que hacemos aquí en el observatorio. La gravedad está descrita en la actualidad por una teoría que se llama la teoría de la relatividad general. La construyó Einstein hace precisamente 100 años. ¿Bien? Y en la relatividad general se dice que el espacio-tiempo es curvo y que la gravedad de los objetos es aquello que curva ese espacio-tiempo. Entonces, en la relatividad general se suele visualizar el universo de esta manera. Es algo así como una superficie que puede curvarse por la presencia de materia. Acá tendríamos pues una visualización de un universo en donde solamente tenemos un objeto que produce gravedad, y estaría aquí. Entonces dice uno que ese objeto produce gravedad y por lo tanto el universo se curva por la presencia de él. Nosotros pues nos moveríamos en ese universo y nos vemos afectados por esa curvatura, y esa afectación es lo que llamamos la gravedad. En la relatividad general se trabaja en 4 dimensiones, aunque hay teorías más extrañas que pues, intentan acomodar 5, 6, 10, 11 o más dimensiones. Nosotros vamos a suponer que 4 dimensiones son lo que existe y que la relatividad general es válida. Entonces, cuando nos movemos en esas 4 dimensiones, no podemos salirnos de ahí, en principio no. Si es una estrella como nuestro Sol, entonces nosotros nos movemos alrededor del Sol, pues en cohetes, en naves espaciales, y para ir de un punto a otro, pues nos toca movernos sobre ese espacio de 4 dimensiones. Si estamos aquí, digamos, en la Tierra y queremos ir, qué sé yo, a Marte, por ejemplo, entonces tenemos que seguir una trayectoria que puede ser perfectamente esta, o esta cuando Marte está por allá, o esa, o esa. ¿Bien? Esto es como ver el espacio curvo. Así nos toca, como cuando una hormiguita se mueve sobre una superficie de caucho doblada. Esa es la idea. Bien. Uno de los resultados más interesantes de la relatividad general, se conoce ya hace casi 100 años ese resultado, es que la gravedad no solamente afecta al movimiento de los cuerpos, por el efecto de la gravedad, sino que además puede afectar el movimiento de un rayo de luz. Esto se conoce como deflexión de un rayo de luz. Y pues básicamente lo que hace es que los rayos de luz no sigan exactamente líneas rectas, sino que sigan pues el camino que la geometría le dice que tienen que seguir. Acá tenemos pues una visualización en la cual el objeto que produce luz es una estrellita que está por allá lejos, digamos por allá donde dice real, es el objeto real que produce la luz. Y uno de los rayos de luz que produce pues viene, se acerca al Sol, y debido a la presencia del Sol y a la gravedad que él produce, entonces se tuerce. Y nosotros vemos aquí en la Tierra, pues, llegando a nosotros, digamos, viéndolo con un telescopio. Miren ustedes que si yo recibo este rayo de luz aquí en la Tierra y no supiese acerca de la deflexión de la luz, yo podría decir, o creer más bien, que el objeto que produce la luz no está allá, sino que está allá. Eso es si yo creo que la luz se mueve en línea recta. Claro, nosotros ya sabemos que en la realidad va a moverse así, entonces no nos dejamos engañar, pero uno podría dejarse engañar. Ahora, este efecto puro, propio de la relatividad general, es esencial para la película interestelar. Y ahora en un rato les voy a contar por qué. Bueno, una cosa interesante es que pues, no afecta solamente un rayo, sino a todos los rayos que vienen de la estrella. Entonces, si uno ve un objeto que produce luz lejano, y en medio entre ese objeto y yo como observador hay un objeto que produce gravedad, entonces suelen aparecer imágenes como esta. Imágenes que recuerdan lo que sucede con las lentes en la óptica.
Entonces, a este efecto se le suele llamar el efecto de lente gravitacional, porque pues la gravedad actúa como una lente y entonces produce imágenes, primero múltiples imágenes y segundo imágenes distorsionadas de lo que produce la luz por allá atrás. Aquí básicamente tengo una imagen bastante distorsionada de algo que seguramente está detrás de este objeto que está produciendo la luz. Mira, el efecto de lente gravitacional. Bueno, con estos preliminares, entonces comenzamos con la película y básicamente con los dos aspectos que les dije que vamos a trabajar. Primero, agujeros de gusano y segundo, agujeros negros. El tema de agujeros de gusano aparece en la película debido a la necesidad de viaje interestelar. Claro, el personaje va a viajar desde aquí, desde la Tierra, hasta un lugar lejano, y bastante lejano. Recuerden que está buscando un planeta para llevar a lo que queda de la humanidad. Y como acabaron de ver, si uno solamente ve nuestra galaxia, o ve las galaxias vecinas, saben que el viaje interestelar es muy difícil, por las distancias involucradas. Miren, si yo quiero ir hasta el Sol, tendría que recorrer algo así como 150 millones de kilómetros. Pero si quiero ir a la estrella más cercana a nosotros, que pues está dentro de la Vía Láctea, estamos hablando de 266.750 veces esa distancia entre el Sol y la Tierra. Eso es algo así como 4 años luz. Es una distancia impensable para nosotros como seres humanos. Y si quiero ir a otra galaxia, bueno, acá está el centro galáctico, si quiero ir hasta el centro galáctico, desde el Sol al centro galáctico, tengo que recorrer algo así como 26.000 años luz. Y si quiero ir a la galaxia más cercana, Andrómeda, tendría que recorrer una distancia de algo así como 2.5 millones de años luz. Entonces miren que el viaje interestelar o intergaláctico es impensable para nosotros. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer una película en donde el viaje interestelar es la base? Y hacerla de tal manera que pues, sea creíble desde el punto de vista científico. Bueno, lo primero es la creación de una nave especial, una nave que lleva pasajeros que van a vivir mucho tiempo ahí. Yo no voy a entrar en detalles de eso porque pues, no hace parte de lo que dijimos que íbamos a hablar. Esa es la nave que utilizan. Tiene unas características interesantes, eso sí, por ejemplo, el tamaño. Según dice en el libro de Kip Thorne acerca de Interestelar, el tamaño de esta nave es estima de 64 metros de diámetro. Está dando vueltas, si ustedes vieron la película. Eso seguramente es para crear una gravedad artificial. Es un tema muy interesante, pero que no va a trabajar acá desafortunadamente. Cuando yo hago girar esto, entonces se crea una aceleración centrífuga. Entonces los personajes podrían caminar por el borde de la nave sintiendo una gravedad que yo podría ajustar adecuadamente para que parezcan a la Tierra. Y además tienen un sistema de dormirse, ¿cierto? Ellos se pueden dormir, entonces no sienten tanto el viaje. Yo no voy a hablar mucho de eso porque pues, no hace parte de lo que quería comentarles. Pero sí quiero comentar acerca de cómo hacen últimas la nave para llegar a un lugar tan lejos como el que están proponiendo. Se supone que este agujero negro que van a visitar, Gargantúa, queda ubicado en otra galaxia. Nunca dicen exactamente dónde, pero por la información que Kip Thorne da en el libro de Interestelar, se supondría que está tal vez en Andrómeda. Y es que la masa que le dan a Interestelar, ahora vamos a acercar la masa que le dan a ese agujero negro coincide con la masa del agujero negro supermasivo en el centro de Andrómeda. Entonces uno intuiría que van hacia Andrómeda, 2.5 millones de años luz de distancia. Entonces, ¿cómo hacen para viajar? Pues la idea que proponen es utilizar agujeros de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? La idea es bien clara. En la relatividad general, estamos viviendo en un mundo de 4 dimensiones en donde nos movemos como hormiguitas en una superficie curva, como esa hormiguita que está moviéndose en esa manzana. Y si la hormiga quiere ir de ese punto a un punto por allá abajo en la manzana, pues tiene que recorrer toda la superficie de la manzana. Pero ¿qué tal si yo pudiese dotar a la hormiga de un camino a través de la manzana? Como un agujero de gusano, precisamente. Entonces, el camino para la hormiga tal vez sería más corto. Esa es la idea detrás de los agujeros de gusano. Es buscar un camino más corto entre dos puntos del espacio-tiempo. Claro, no se ve como una manzana, sino que se vería tal vez como esto.
Ese es nuestro universo, lo doblamos adecuadamente, hacemos un túnel que llamamos agujero de gusano, y entonces para ir desde A hasta B, un viaje que a través de la curva roja es extremadamente largo, por ejemplo 2.5 millones de años luz, lo podríamos hacer en un camino más corto, sí, de tan solo un par de años, algo así. Todo depende de las características de ese agujero de gusano. Esos son los famosos agujeros de gusano. Claro, la idea es hacer un agujero de gusano que pues, tenga como característica que al entrar lo salga rápidamente. ¿Cierto? No quiero un agujero de gusano largo, sino un agujero de gusano que me dé una tapa. Esa es la idea. Esa idea de agujero de gusano no es nueva en la física. En realidad comenzó casi que con la relatividad general. Einstein fue uno de los primeros, junto con otro autor llamado Rosen, que trabajaron este tipo de soluciones. En su momento se llamaron los puentes de Einstein-Rosen, luego adquirieron el nombre de agujeros de gusano hacia los 60. Lo interesante es que los trabajos de Einstein mostraban que esos agujeros de gusano eran inestables, en el sentido de que cualquier perturbación, por ejemplo si una nave espacial quiere atravesarlos, esos agujeros de gusano se cierran rápidamente, no son estables y por lo tanto no serían utilizables para viajar a otras galaxias. Entonces, ¿qué hacer para mantenerlo abierto? La idea es mantenerlo abierto que yo pueda atravesar. La física dice que la forma de mantenerlo abierto es con una forma especial de materia o energía. Algo que no gravite, sino que antigravite. No es antimateria, es más bien materia que antigravita. No se conoce en la actualidad nada que funcione de esa forma. Se le dio el nombre de materia exótica, porque en realidad es exótica. Según lo que conocemos actualmente, todo gravita y no antigravita. Pero pues la idea está ahí y hay mucha gente trabajando al respecto. Y pues por eso la idea la toman en Interestelar como un método de viaje al agujero negro. Ahora, la idea de utilizar esto como camino, como atajo más corto, no es nueva tampoco. En los 80s, Carl Sagan, en su novela Contacto, y posiblemente en la película llamada Contacto, utiliza esta misma idea para llevar a su protagonista hasta Vega, una estrella. Bien, lo interesante tal vez de la película Interestelar, pues no es nuevo el asunto, porque en realidad no es nuevo, sino más bien es la visualización del agujero de gusano. ¿Cómo hacen ellos para modelar el agujero de gusano? Y pues bueno, ¿cómo se ve un agujero de gusano? En realidad, yo atrapado aquí en la superficie de 4 dimensiones, veo ese agujero de gusano como una esfera por la cual yo puedo entrar en cualquier dirección y salgo al otro lado también a través de una esfera. Entonces yo saldría ya a través de un camino que en realidad es una esfera. Ya aquí vamos a ver imágenes de la película, a ver cómo es que lo modelan y cómo es que lo visualizan. Antes, ¿cómo podríamos construir un agujero de gusano? Como les digo, en la física no se sabe ni cómo mantenerlo abierto y mucho menos cómo construirlo. Tal vez lo único que uno sabe es que para construirlo uno debería seguir esta serie de pasos. Escoger el espacio-tiempo, cortarlo, cortarlo y pegar. Esta sería la idea. Entonces, lo gracioso es que en realidad las soluciones tipo agujero de gusano en la física se construyen así, se construyen matemáticamente cortando y pegando soluciones matemáticas. Así se hace. Pero digamos en la realidad física nadie sabe cómo hacer un agujero de gusano. Tal vez el único que tendría idea es un físico llamado John Wheeler, que en los 60s propuso que de repente no tenemos que construir un agujero de gusano, sino utilizar uno que ya esté hecho. Uno que ya esté hecho, y es que resulta que desde la mecánica cuántica se supone que el vacío no es tan vacío. El vacío en realidad es todo un montón de cosas que se crean y se destruyen. Hablando de partículas que se crean y se destruyen, pero también de, en últimas, geometría que se construye y se destruye. Entonces Wheeler visualizaba el vacío cuántico, a nivel pues ya cuántico exactamente, y en cuanto a la geometría, como un espacio-tiempo en el cual se pueden estar creando y destruyendo agujeros de gusano constantemente. Y entonces uno podría no crear un agujero de gusano, sino más bien coger uno de estos a nivel cuántico y con algún método que tampoco sabemos cuál sería, ampliarlo y utilizarlo. ¿Bien? Y la idea sigue ahí, y hay mucha gente trabajando al respecto, pero pues bueno,
sigue bastante el camino de la especulación. En la película, ellos no crean un agujero de gusano, ellos más bien se dan cuenta de la existencia de un agujero de gusano. No saben quién lo creó, no saben cómo lo creó, pero saben que está ahí porque reciben unas ondas gravitacionales que provienen del agujero de gusano. Claro, no exactamente del agujero de gusano, sino que vienen a través del agujero de gusano desde otra región del universo. La Tierra está aquí, por aquí cerca a Saturno creo que era, tal vez, está el agujero de gusano, y por allá en la otra región del universo, muy muy lejos, seguramente cerca de Gargantúa, del agujero negro, hay un sistema o algo así, no sé exactamente qué es, pero uno supondría es un sistema binario que produce ondas gravitacionales que viajan a través del agujero de gusano y llegan a nosotros. Ahora, ¿qué son esas ondas gravitacionales? Resulta que en la relatividad general también se predice la existencia de oscilaciones del espacio-tiempo, que se producirían pues, en cualquier sistema físico. La Tierra, por su movimiento alrededor, se produciría ondas gravitacionales, pero son muy pequeñas, no las percibirían. Seguramente percibirían fácilmente las ondas producidas por sistemas con mucha masa, por ejemplo, un agujero negro, o dos agujeros negros, o dos estrellas de neutrones, los objetos compactos que existen en el universo. Si uno tiene, por ejemplo, estos dos, tal vez estrellas de neutrones, están dando vueltas una alrededor de la otra, y eso ocurre mucho en el universo, entonces ellas emitirían ondas gravitacionales. Y esas son las que pasan por el agujero de gusano y llegan a la Tierra para que se den cuenta que existe un agujero de gusano en la película. Bueno, uno se puede preguntar, ¿esto sí existe? La teoría dice que sí. Los cálculos muestran que pueden existir. Algunos estudios de binarias, estrellas binarias así, parecen mostrar la existencia de ondas gravitacionales. Digo parecen porque no hay un consenso en que sí existan o no existan. Pero se están buscando. Por ejemplo, aquí está la foto de una facilidad, es un observatorio de ondas gravitacionales que está buscando esas ondas. Esto queda en Luciano, y es un laboratorio gigantesco, ¿no? Tiene por acá 4 kilómetros por un lado, 4 kilómetros por el otro lado, y la idea es que ellos podrían detectar una onda gravitacional que pase a través de la Tierra. Hasta el momento, y esto lleva algo así como 30 años funcionando, no se ha detectado ninguna. Aunque hace un par de años, ustedes escucharon, hubo unas primeras pruebas, al parecer, de ondas gravitacionales en otro contexto, ¿cierto? Ondas gravitacionales provenientes por allá del momento del Big Bang o del comienzo del universo. Bueno, eso es el tema actual, pero lo cierto es que el tema está ahí también y lo están buscando las ondas. Vamos a ver si en el futuro cercano logramos ver alguna y ver qué sucede. Bueno, volviendo a la película. La idea es que se dan cuenta de la existencia del agujero de gusano debido a las ondas gravitacionales y pues deciden ir allá a ver qué es lo que hay. Y pues cuando van, se encuentran con el agujero de gusano. Vamos a ver entonces cómo se visualiza el agujero de gusano. El agujero de gusano entonces es una esfera que produce gravedad, por lo tanto produce efectos como el de lente gravitacional, que hablamos un momentito, y además es un camino que deja venir cosas del otro lado. En particular dejaría venir luz del otro lado. Entonces, si yo quiero visualizar un agujero de gusano, me tengo que preocupar de todos esos aspectos. Puede haber rayos de luz que sean curvados por el efecto gravitacional del agujero de gusano y además vienen rayos de luz del otro lado. En particular, los rayos de luz que vienen del otro lado son muy interesantes, porque eso me permitiría a mí ver lo que hay al otro lado, ver lo que hay en una región muy lejana del universo. ¿Bien? Entonces, rayos entran y rayos salen de esa esfera. Ahora, para la visualización de la película interestelar, se dota al agujero de gusano de 3 parámetros con los que la producción juega para ver qué visualización es más bonita. Tenemos el ancho de distorsión, que es la medida de la gravedad que produce, tenemos la longitud del agujero de gusano y tenemos el radio del agujero de gusano. Con esos 3 aspectos se juegan. Claro, uno puede hacerlo muy largo, muy corto, muy ancho, muy delgado, o con mucha gravedad o sin mucha gravedad. Y dependiendo de los parámetros se forman
diferentes tipos de imágenes, porque los rayos de luz que van a entrar al agujero de gusano siguen muchos caminos dependiendo de esos parámetros. Entonces yo aquí como observador, o aquí el personaje que lleva la cámara y va a filmar, entonces podría recibir múltiples imágenes de un mismo objeto. Por ejemplo, si el agujero de gusano estaba cerca de Saturno, entonces visto del otro lado, yo podría ver múltiples imágenes de Saturno, sí, múltiples, y todas deformadas. Entonces la producción tenía que escoger, bueno, alguna serie de parámetros que hicieran que el agujero de gusano se viera bonito y que la gente entendiera qué estaba pasando. Miremos aquí algunas de las imágenes preliminares que ellos hicieron. Miren, por ejemplo, el efecto del largo del agujero de gusano. Si el agujero de gusano es corto, las imágenes son pocas y se pueden medio reconocer. Se supone que ese es Saturno, se reconoce, no tanto, ¿cierto? Pero si alargamos el agujero de gusano, se producen múltiples imágenes y cada vez está más deformada la imagen. Entonces, un agujero de gusano muy largo tal vez no sea muy conveniente porque podría confundir al espectador, ¿cierto? En vez de ver un Saturno más o menos bonito, ve muchas imágenes que no se sabe qué es. Por ese lado, la producción al parecer escogió un agujero de gusano corto. Bien, por otro lado, acá tenemos el efecto de el ancho de distorsión. Eso quiere decir qué tanta gravedad poseía ese agujero de gusano. Una gravedad pues, pequeña y una gravedad grande. Pues el efecto creo que se nota. Aquí hay poca distorsión de los objetos alrededor, aquí hay bastante distorsión de los objetos alrededor. Pues que se escogió, en este caso se escogió también una pequeña distorsión, pues para no confundir tanto al espectador. El resultado es ese tipo de visualización. Ahí tenemos el agujero de gusano de Interestelar y ahí en el medio se ve la nave, ¿cierto? La nave en la que viajan los personajes. Como pueden ver, tenemos el espacio de nuestro lado del universo con distorsión cerca del agujero de gusano. No hay mucha porque la gravedad es pequeña. Y tenemos luz que viene del otro lado, que también está distorsionada, ¿no? Pero no tanto porque el camino es corto. Bien, tenemos lo que sucede cuando uno visualiza ese agujero de gusano. Ahí va la nave, se realiza la nave ahí abajo, yendo hacia el agujero de gusano. Y ven la clase de distorsiones, ¿no? Lo que ellos hacen es solucionar las ecuaciones de la gravedad para ver cómo los rayos de luz siguen los caminos. Y con eso visualizan entonces ese agujero de gusano. Bien, una imagen tal vez más bonita es esta. Donde pues, se ha quitado mucho lo que está a este lado y se ve más bien lo que está al otro lado del agujero de gusano. ¿Cierto? Esa es la imagen que viene del otro lado. Y claro, luego toca superponer las dos cosas para visualizar completamente. Bien, ahora miremos la sección de la película en donde ocurre el viaje a través del agujero de gusano. Resulta que en esa sección, Kip Thorne, el asesor científico de la película, cuenta en el libro que pues, se decidió escoger un agujero de gusano corto por no confundir al espectador. Pero un agujero de gusano corto implica que el viaje también es corto. Entonces ellos entran y casi de inmediato salen al otro lado. Ellos no querían eso para la película. Entonces, en este aspecto, jugaron un poquitico con la física e hicieron el viaje más largo de lo que debería ser. Y por eso la imagen, la secuencia de imágenes resultante es esta. ¿Cierto? Y viajan por una buena cantidad de tiempo. ¿Vieron las estrellas que estaban distorsionadas, cierto? No. Bueno, acá no. Ahí está, ¿cierto? Aparentemente esto es el borde del agujero de gusano.
Entonces, aparentemente eso es. Y la nave va por ahí. Claro, ese es el viaje más largo de lo que en principio sería, porque el tamaño de nuevo era corto. Incluyeron más distorsión de la que se debería, eso es para que quedara más bonito. Y además incluyeron ahí la interacción con unos seres extraños, ¿cierto? Ya parecían cosas extrañas, pues de las cuales no vamos a ver. Lo interesante de la película es que ellos intentaron mantener la física hasta donde no confundiera al espectador o que luciese bien aguantar. Entonces, las imágenes de agujero de gusano son ciertas hasta un cierto punto. Hay distorsión de los rayos de luz, viene luz del otro lado, pero en la cuestión del viaje, alargaron un poquitico el viaje para ponerle más interés a la película, hicieron un poco más de distorsión en los rayos de luz que se veían, y además, pues, produjeron seres extraños. Bien, hacemos el tema de cuál quiero profundizar más, que son los agujeros negros. Los agujeros negros en la física son muy interesantes porque llevan la física al límite. En la agujeros de negros, es donde la física interesante comienza a ocurrir. Un agujero negro en realidad es un punto donde hay mucha masa. Se supone que los agujeros negros vienen del colapso de estrellas. Entonces es la masa de una estrella, que puede ser una masa solar, 10 masas solares, 20, 100 masas solares, toda concentrada en un punto. Ahí la física deja de ser válida. Y es el agujero negro, un punto. Sin embargo, el agujero gusano, el agujero negro, tiene como cualidad interesante la presencia de un punto de no retorno. El punto de no retorno en el sentido de que si yo atravieso esa marca, ese punto de no retorno, no puedo volver a salir del agujero negro. Ni siquiera la luz puede salir. Y ese punto se llama el horizonte de eventos. Entonces, en muchas películas y en muchas visualizaciones se muestra el agujero negro como ese horizonte de eventos. Eso no es completamente cierto. El agujero negro en realidad es únicamente un punto con densidad de masa infinita y cuya cualidad principal es la existencia de esa superficie, que no es una superficie, ahí no hay nada físico, es simplemente el punto matemático en donde se encuentra el punto de no retorno. Si yo cruzo, no puedo salir. Y no puedo salir porque para salir necesitaría yo una velocidad superior a la de la luz. ¿Cómo es el agujero negro de la película? Bueno, primero se llama Gargantúa. En la película no cuentan muchos detalles, pero en el libro de la película pues sí cuentan el resto que no se cuenta ahí. Algunos datos interesantes de ese agujero negro. Primero, la masa que le dan a ese agujero negro es de 100 millones de masas solares. Eso es para los cálculos, para poder hacer la visualización. 100 millones de masas solares. Si ustedes ven, es la masa que tiene el agujero negro en Andrómeda, precisamente. Es 100 veces la masa de Sagitario A estrella. Si esa es la masa, entonces resulta que el horizonte de eventos, el punto de no retorno, que uno puede calcular únicamente con la masa, quedaría ubicado a esta distancia. Y esta distancia corresponde, no sé por qué no aparecen réplicas, puede ser, a la distancia entre el Sol y la Tierra. Bien. Es decir, si ese agujero negro estuviese aquí en vez del Sol, entonces el horizonte de eventos estaría ubicado donde estamos nosotros. ¿Sí? Y ese punto de no retorno. O sea, si yo doy un paso más allá, no podría volver a salir. Bien, y además de eso, en la película dotan a Gargantúa de un disco de acreción. Un disco de acreción es un montón de partículas de materia que está dando vueltas alrededor del agujero negro y que por gravedad está cayendo al agujero negro. Ese disco de acreción va a ser súper importante porque es el que va a proveer la luz para iluminar y poder ver al agujero negro. Pues claro, ustedes se preguntarán cómo ve un agujero negro en un fondo negro. Se puede verlo, nos toca iluminarlo de alguna forma y el disco de acreción va a ser el objeto físico que ilumina el agujero negro para poder verlo. Bien. Antes de entrar en detalles del agujero negro, quiero contarles una cosita acerca del planeta de Miller. ¿Sí? Unos maestros los cuales ellos van. Ahora, les dije que vamos a hablar de dos temas y creo que no voy a dar más, ¿cierto? Pero bueno, sí.
Planeta de Miller, es el planeta Miller. Es un planeta inundado, lleno de agua. Y lo interesante de ese planeta es que tiene olas gigantescas. Lo interesante de ese planeta es que lo construyen científicamente, lo ubican en una órbita alrededor del agujero negro, tal que se produzcan olas gigantescas, pero tal que no destruya el planeta. O sea, tienen que jugar con que se afecte el comportamiento del agua, pero que no destruya el planeta. Porque claro, la gravedad de Gargantúa podría destruir el planeta. ¿Por qué se producen olas grandes? Básicamente porque pasa lo mismo que pasa en la Tierra, fuerzas de marea. Las fuerzas de marea son aquellas fuerzas gravitacionales que ocurren y suceden cuando hay un diferente punto de aplicación en un objeto extenso de esa fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí en la Tierra, el agua que rodea o que está en la superficie de la Tierra se ve afectada por la presencia de la Luna y entonces se producen esas olas en el mar. Claro, la gravedad de la Luna es pequeña y entonces las olas que se producen aquí son pues, pequeñas, en principio. En el planeta de Miller, pues el efecto de Gargantúa es mucho más grande. Es un agujero negro, un super agujero negro y un planetica ahí al lado. Entonces, no solamente se afecta el agua, sino que también se debería afectar la forma propia del planeta. Ese es lo que les digo. Ellos ubicaron el planeta de Miller de tal manera que pues, hayan olas gigantescas, pero que las fuerzas de marea producidas por Gargantúa no sean suficientemente grandes como para destruir el planeta. Y es un juego ahí de fuerzas, básicamente. Sin embargo, una cosa interesante que es lo que trajo esto del planeta de Miller es lo siguiente. Resulta que el planeta de Miller está dando vueltas alrededor de Gargantúa y por lo tanto la deformación sería digamos, en direcciones diferentes dependiendo de la época del año, el año de Miller. ¿Sí? Y una preocupación que tenía Kip Thorne, el asesor científico, era cómo lograr que el planeta no se destruyera. Porque si ustedes se imaginan el planeta dando vueltas alrededor de Gargantúa y entonces esto va haciendo es como alargándose, achatándose, achatándose. Y cómo lograr que eso no destruya el planeta, porque ese alargamiento, achatamiento podría ir calentando las superficies internas del planeta, haciendo que en algún momento pues, se desintegre. Y la idea, pues la película no cuenta esto porque no es necesario para lo que se quiere, pero la idea es bien interesante. Y es sugerir que el planeta de Miller está dando vueltas con un periodo igual al periodo de movimiento alrededor de Gargantúa. Es decir, siempre la misma cara apunta a Gargantúa. Con eso la información va siempre a lo largo del mismo eje. Y entonces no se produciría ese alargamiento y achatamiento constante que lo destruiría. Más bien ya tiene forma de huevo y siempre va a tener la forma de huevo. Muy interesante, ¿no? Ahora, con los datos exactos del libro, de dónde está el planeta de Miller y cuál es el periodo que tenemos para olvidar de Gargantúa, Kip Thorne se da cuenta de una cosa un poco extraña, y es que estar tan cerca hace que el planeta de Miller, pues sí, no se deforme, pero sí tenga un movimiento de cabeceo. Ese movimiento de cabeceo, según los cálculos, tendría un periodo de algo así como una hora. ¿Bien? Y ese periodo de una hora es precisamente el periodo con el cual aparecerían o desaparecerían las olas. Y si ustedes ven en la película, precisamente la ola vuelve a la hora. Pero una hora después. Son las olas en el planeta. Claro, hay mucha ciencia que uno podría hacer, incluso por ejemplo no sé exactamente mecánica celeste, pero un curso de astronomía uno podría hacer unos cálculos interesantes con esta idea. A ver si corresponden los números. Bien. ¿Dónde está ubicado? Como les digo, lo ubican, digamos, en el punto donde adecuadamente el planeta sobreviva. En una gráfica está ubicado por aquí. Por aquí está la órbita crítica después de la cual no puede haber movimiento circular. En la actividad eso se llama la última órbita estable. Y por acá abajo está el horizonte de eventos
de Gargantúa. Bueno, eso como para... y acá, la órbita de Endurance, la órbita en la cual queda la nave cuando se acerca al planeta de Miller. Y si ustedes notaron, ¿para qué hicieron eso? Era para evitar que pasase tan rápido el tiempo, ¿cierto? Porque otro resultado de la relatividad general es que cerca de un agujero negro o un objeto masivo en general, el tiempo pasa diferente a un punto lejos de ese objeto masivo. Entonces ellos querían pues ir a planeta de Miller, pero no querían quedarse mucho tiempo porque la dilatación temporal, el cambio en el paso del tiempo sería extremo. Y por eso se ubican por allá arriba, donde no haya tanta diferencia. Y claro, el camino que ellos utilizan es quedarse allá y mandan un Ranger, un rover, no sé qué, ¿cierto? Lo mandan para allá. Esta navecita pequeña tiene que bajar al planeta de Miller. ¿Cómo baja? Es que hay tantos temas que... ¿Cómo hace para bajar? Lo que tiene que hacer es frenar, ¿cierto? Porque se está moviendo con la nave allá en la órbita, frena un poquito y pues cae. Y cuando llega aquí, ¿qué tiene que hacer? Volver a frenar. Bueno, volver a frenar la caída ahora, ¿cierto? Volver a frenar la caída y acomodarse con el planeta. O sea que para ir al planeta de Miller lo que toca hacer es frenar y volver a frenar. En direcciones diferentes, pero así. Bien. Acá tengo muchos datos interesantes, pues que bueno, hay que según los cálculos, ¿saben a qué velocidad viaja el planeta de Miller alrededor de Gargantúa? A algo así como 0.55 veces, a la mitad de la velocidad de la luz. Qué locura, ¿no? Bien. Hablemos de estación de tiempo. Otro tema es estación de tiempo gravitacional. Como les dije, cerca del agujero negro el tiempo pasa diferente de lejos. Entonces, si abajo el planeta de Miller pasa 1 hora, arriba pasan, creo que, afuera, meses tal vez. 7 años. A 7 años. Yo vi la película hace ya rato. Entonces, lo que querían en la producción, y eso al parecer el director le dijo a Krypton que él quería eso, una relación de 1 hora a 7 años, hace que las características de Gargantúa tengan que ser extremas. Porque uno puede hacer los cálculos de cómo tiene que ser el agujero negro para que a esa distancia pase 1 hora y afuera pasen 7 años. Aquí tengo una tablita, ¿sí? De cómo es el factor de corrección dependiendo de dónde estoy ubicado yo. Si estoy lejos es 1, quiere decir que los tiempos son iguales. Pero si estoy cerca, entonces yo puedo lograr la mitad del tiempo, 1/4 del tiempo, 1/3 del tiempo, etc. Pero lo que quería Christopher Nolan, el director, era una relación de 7 años a 1. Tenemos que estar muy cerca. O el agujero negro tendría que ser muy, muy extremo. ¿Sí? O estar muy cerca, o que el agujero negro tenga características muy extremas. Claro, la masa ya la pusimos. Eran 100 millones de masas solares. ¿Con qué más puedo jugar para que el agujero negro tenga características extremas? Pues con la rotación, porque el agujero negro puede estar rotando. Entonces hay un parámetro de rotación que se mide usualmente entre 0 y 1. 0 es que no rota, 1 es que rota a la máxima velocidad que podría tener. Para lograr el efecto que Christopher Nolan quería, no se podía con este, ¿no? Acá el spin es de 0.998. Miren que aquí es el horizonte de eventos. Aquí tengo apenas una corrección de 0.1. O sea, que ya pasa 1 año, aquí pasa 1/10 de año. Eso no es lo que quiero 7 años a 1 hora. Entonces están mucho más cerca. Y el planeta de Miller no puede estar tan cerca porque se destruye. Entonces lo que tuvieron que hacer es aumentar el spin del agujero negro Gargantúa. Aumentarlo, bueno, extremadamente. Les digo, el máximo es 1. Para lograr lo que el director quería a la distancia que se requería para mantener el planeta de Miller intacto, se tuvo que poner un spin de, ¿cómo les digo esto? 1 menos 1 trillonésima. O sea, 0.9999999 12 nueves. Extremo, ¿no? Es casi el máximo spin o momento angular que él podría tener. Bien, esta es la anatomía de Gargantúa. Eso fue lo que se colocó como
datos para la película. 100 millones de masas solares, como el agujero negro en Andrómeda, un radio de horizonte de eventos calculado con la masa de algo así como una unidad astronómica, es decir, 150 millones de kilómetros, órbita de la Tierra, más o menos, y un momento angular de 0.999. Y eso caracteriza completamente al agujero negro. En realidad, el agujero negro se caracteriza por la masa y el momento angular, no más. El horizonte de eventos está dado en términos de una masa. Bien, ahora, ¿cómo se visualiza? ¿Cómo se ve un agujero negro? Como decía, el agujero negro es un punto. Y el horizonte de eventos pues, es una superficie que en principio no se ve. Entonces, ¿cómo ver un punto negro en un fondo negro? ¿Cierto? No se puede. Lo que toca hacer es iluminarlo. Usualmente lo que hacen es esto. Se te colocan algo atrás y entonces el agujero negro es ese. Y ese se supone que es el horizonte de eventos. Y pues así lo dibujan. Pero no, así no es. Y la película quería algo más realista, algo que fuera de verdad físicamente real. Esto no lo es. Esto no es la realidad. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues en realidad trabajar con la física completa. Y la física completa significa tener en cuenta la distorsión de los rayos de luz por la gravedad. Una estrellita que esté por allá al otro lado ilumina y los rayos de luz se tuercen. Algunos entran al agujero negro, otros no entran, y los que se tuercen pueden o no pueden llegar a mí. Yo estoy aquí como observador, como la cámara. Entonces, en realidad el agujero negro sí deja una sombra, pero no es el horizonte de eventos. ¿Bien? Esa sombra en realidad se conoce como la esfera de fotones. Es el camino de los últimos fotones que pasan así, pues, se pica al agujero negro, rasantes al agujero negro, y que logran escapar para llegar a mí. Esfera de fotones. Y está ubicada más lejos, más afuera, que el horizonte de eventos. ¿Bien? Algo así como eso. Pero no exactamente eso, toca hacer el cálculo exacto de cómo sería la forma de esa sombra del agujero negro. Mira, aquí tenemos un ejemplo que nos muestra esta idea. Ahí está. Es una galaxia pasando por detrás del agujero negro. ¿Bien? Por aquí adentro es un agujero negro. Pues miren que yo no puedo visualizar bien la forma, digamos, que uno esperaría circular, ni del horizonte de eventos, ni la esfera de fotones. Y no puedo visualizar porque es que hay múltiples imágenes que se sobreponen unas a otras. ¿Bien? Uno intuye que por ahí está, pero no lo puede ver exactamente. No se puede ver exactamente. Bueno, los científicos de la película que fueron muy juiciosos empezaron a hacer el modelo del agujero negro. Miremos otra vez esto para que ustedes se fijen en las imágenes que se producen. Está pasando una galaxia por detrás y se producen ahí en esa simulación que es bien pobre, solamente dos imágenes. Sí, dos imágenes. Concéntrense en alguna parte de la imagen, digamos esta. Mírenla por acá cómo coge, miren por allá cómo aparece. ¿Sí vieron interesante? Lo que coge por aquí aparece como segunda imagen por allá y va en direcciones opuestas. Eso se puede calcular, y de hecho lo hacen en la película. Entonces se dan cuenta que precisamente los objetos que pasen por detrás del agujero negro, entonces seguirán algún camino distorsionado. El objeto no se distorsiona en su movimiento, ¿no? Lo que pasa es que la luz es la que se tuerce y entonces parece como si el objeto siguiera un camino torcido. Y la imagen de ese objeto aparecerá por el otro lado en dirección opuesta. Y el de arriba tendrá un comportamiento de esta forma. Eso todo aparece en la película. Si uno se fija con cuidado, las estrellas que aparecen siempre pues, unas por abajo y las imágenes por arriba o atrás. Bien, eso tenemos para tenerlo en cuenta. Y la otra cosa para tener en cuenta es la forma de la esfera de fotones. ¿Cómo sería la esfera de fotones? Resulta que la esfera de fotones pues, es un nombre como engañoso, porque es una esfera siempre y cuando el agujero negro no esté dando vueltas. Entonces, si es un agujero negro estático, que no da vueltas, sería una esfera perfecta, con un radio un poquito más grande que el radio del horizonte de eventos. Pero si el agujero negro está dando vueltas, esa esfera de fotones ya no es una esfera. Va a ser una esfera achatada por o debido al movimiento del agujero negro. Los cálculos muestran algo así. No es el horizonte de eventos, es la esfera de fotones.
Entonces, si yo pusiera simplemente esa esfera de fotones y la distorsión producida por la gravedad, entonces tendría algo de este estilo. Así se vería un agujero negro con un fondo allá iluminado, como estaba antes. Entonces tengo un fondo perfecto. Si coloco el agujero negro rotante, pues debería verse esfera de fotones. Claro, esa es la primera parte de la visualización. Es que no es todo lo que hace en la película, falta el disco de atención, faltan muchas cosas. Ahora, el achatamiento que se haya a ese lado depende del spin, del movimiento de rotación del agujero negro. Acá tenemos un videito que nos muestra cómo sería ese lado, el lado que se achata, si tengo el spin 0 o tengo spin diferente de 0. Y miren cómo se va achatando. Si cuando aumento el spin, se va produciendo el achatamiento. Ahora, eso tampoco es nuevo, eso se conocía ya en los 70, en los 60, 70 se conocía estas sombras de agujero negro. Pero en la película lo importante es que lo hacen lo más real posible. 0.964, pues no alcanzamos a llegar al 0.999, etc. Bien, y las imágenes que se producen son producidas por múltiples caminos de la luz. Tenemos caminos de luz que pueden ser simplemente un rayo de luz que llega, o un rayo de luz que da una vuelta y llega a mí, o un rayo de luz que llega y da varias vueltas y luego llega a mí. Hay muchísimas imágenes superpuestas, y por eso el poder del cómputo es importantísimo acá. Si yo quiero una imagen realista, entre más fotones envíe y entre más rayos de luz considere, pues mejor, pero eso implica mayor poder de cómputo. Bien, aquí tenemos una imagen del artículo que publicaron luego los asesores científicos de la película, eso es de este año, de 2015, donde están calculadas las imágenes. Esa es la imagen del agujero negro que ellos hicieron. Esa es la esfera de fotones. Acá está visualizada en diferentes ángulos. Bien. Y las trayectorias de las partículas, pues uno las puede superponer ahí. Como dijimos, las partículas que vienen por abajo tienen imágenes por arriba y las de arriba tienen imágenes por abajo. Básicamente es eso. Bien. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien, acá viene la primera propaganda de esta charla. En nuestro grupo de investigación, nosotros estamos estudiando las sombras producidas por diferentes agujeros negros. Para la película utilizamos la relatividad general, pero como ustedes deben saber, en la actualidad hay muchas propuestas que intentan generalizar la relatividad general, y cada una de ellas tiene diferentes tipos de agujeros negros. Y uno podría calcular las sombras que los agujeros negros producen para ver qué diferencia tienen con los de la relatividad general. Y de repente, si en algún momento podemos ver un agujero negro, podríamos saber si la relatividad general es la teoría o es otra la teoría que debemos considerar. Nuestro grupo se dedica a eso. Una parte del trabajo que estamos haciendo es haciendo cálculos de sombras. Acá tenemos, por ejemplo, unos pósters que se llevaron a comienzos de este año, algunos eventos. Este calcula las sombras de unos agujeros negros particulares que vienen de unas teorías alternativas, y las sombras tienen esta forma, tienen que son discos achatados, pero los observables que uno puede definir podrían permitir, en principio, discriminar la relatividad general de por lo menos esta teoría. Aquí tenemos otro póster que se llevó a otro evento. Acá tenemos unas sombras pues, achatadas. Hay una diferencia con la relatividad general. Esa diferencia sería la que permitiría saber si estamos en una o en otra teoría. Y por acá tenemos una cosa más extraña, que son las sombras correspondientes a lo que se llaman singularidades de nubes. Entonces vamos a hablar de unas cosas extrañas que aparecen en la física. Por acá tenemos imágenes de un artículo que ya fue aceptado y está por salir, donde hacemos cálculos de unas soluciones, otras soluciones que también encontramos nosotros. Entonces, las sombras producidas para diferentes valores de las soluciones que encontramos. Como ven, también son círculos achatados. Las diferencias indicarían si estamos en una o en otra solución.
Y por acá tenemos otra imagen del mismo artículo. Bien, este artículo ya va a salir dentro de poco. Bien, vamos entonces a la parte final, el disco de acreción, que es lo que va a dar la luz para poder visualizar la gargantúa. Disco de acreción. Como les decía, es un conjunto de partículas o material en general que va cayendo en círculos alrededor del agujero negro. Y ese material pues en principio se calienta y entonces emite radiación. Y pues claro, ocurren más procesos físicos por allá adentro que producen o absorben radiación, entonces uno podría recibir espectros aquí para averiguar cosas de ese disco de acreción o ese sistema del agujero negro y disco de acreción. En la película lo utilizan básicamente para iluminar el agujero negro y que se pueda ver. ¿Cómo lo hicieron? Pues colocaron un disco alrededor del agujero negro. Claro, la cuestión aquí extraña es la siguiente. Nota que el disco produce radiación, tanto de para arriba como de para abajo, ¿cierto? Emite por acá, pero emite por acá. Y el agujero negro está aquí. El agujero negro es muy poderoso y tuerce los rayos de luz. Entonces, los fotones, los rayos de luz, pueden seguir caminos bien extraños. Si allá está la cámara, ese disco de acreción, ese es el agujero negro, entonces rayos de luz que salen de por aquí, del lado que yo en principio no vería del disco de acreción, pueden llegar a mí. Y no solamente por allá, sino también por abajo. ¿Bien? Y claro, la imagen depende de si tengo la cámara ubicada aquí, o aquí, o aquí, en qué parte. ¿Bien? Y el camino sobre rayos de luz es exageradamente complicado. Las ecuaciones que describen esos rayos de luz son muy, muy complicadas. Y resolverlas hay que hacerlo con un programa de computador. Y eso fue lo que hicieron en la película. Trazar los rayos de luz y ver entonces cómo se veía el disco de acreción que está alrededor de la gargantúa. Así, digamos gráficamente, ese disco de acreción, y si pongo el agujero negro, la imagen que se tendría de ese disco de acreción sería esta. Viendo torcido, ¿cierto? Este disco de acreción, y miren que yo puedo ver el otro lado del disco de acreción por el efecto de lente. Y también puedo ver el lado de abajo del disco de acreción. Y además veo la esfera de fotones. ¿Sí? Hasta ahí me puedo ver. Esa básicamente es la imagen de la gargantúa, ¿cierto? La que todos han visto en la película. Claro, aquí está pues, un modelo simplemente, después toca hacer el render con el disco de acreción como uno lo quiera. Ahora, de nuevo, el camino de rayos de luz puede ser extremadamente complicado. Pueden dar muchas vueltas alrededor del agujero negro antes de llegar a mí. Y por eso el poder de cómputo tiene que ser exagerado. Pues para tener una imagen tipo IMAX como las que hicieron en la película. Bien. Tenemos algunas imágenes. Acá tenemos esta primera imagen. No sé si comienza o... Entonces, acá está. Esta es una de las pruebas de esa imagen de gargantúa. Miren que ahí colocaron el disco de acreción como una imagen, ¿cierto? Es una imagen de algo que parece polvo, no sé, una taza de material ahí, y entonces tratan de visualizar cómo sería el disco de acreción visto desde diferentes puntos. La cámara está moviendo, otra vez, está moviendo como subiendo, ¿cierto? Está cambiando de altura con respecto al agujero. Claro, él está renderizado, no tiene muchos efectos todavía. Acá tenemos otra imagen preliminar de gargantúa y tenemos moviéndose en un fondo, en el fondo moviéndose. Ahora el disco de acreción está visto acá de lado. Estamos en el plano del disco de acreción, por eso no se ve muy bien, se ve así como una raya, pero lo que está arriba y lo que está abajo son las imágenes del disco de acreción, del lado de allá y del lado de abajo. Y el movimiento de las galaxias y estrellas, como dijimos, ¿no? Imágenes por abajo y imágenes por arriba, en una misma dirección, en otras en otra dirección. Todo va de acuerdo con la física. Bien. Vamos a ver otra imagen. Conjunto de imágenes que nos muestran cómo ellos intentaron producir el disco de acreción. Ellos intentaron producir discos anchos, discos delgados, discos gruesos, discos delgados, bueno, muchas formas. Para no confundir al espectador, si ustedes miran esas imágenes, pues no entienden muy bien qué es lo que es disco y qué es lo que no es disco, ¿cierto? Por ejemplo, este está muy confuso, ¿cierto? Tal vez ese es más entendible, es un disco plano.
Entonces ellos después de ensayar muchas opciones, se decidieron por usar un disco plano, un disco delgado, dice uno, para no confundir tanto al espectador. Ahora, en la realidad, los discos planos son una opción, pero hay múltiples opciones de discos de acreción. Hay, pues sí, discos planos, pero también hay donas. Toros, dice uno, entonces toros, que sean como donas, pero las imágenes son aún más confusas. Entonces, para la película decidieron escoger discos planos. Y por eso la imagen que se obtiene es esa imagen allá en Garganta. Bien. Este es Garganta. ¿Cierto? Un disco de acreción plano, la imagen por arriba, la imagen por abajo, estrellitas que van y vienen. Ese es Garganta. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Será que actualmente tendremos posibilidad de ver un agujero negro así? Eso me parece un poco loco, ¿no? Les dije al comienzo que ir hasta allá es casi imposible, a menos que tengamos un agujero de gusano. No lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder ver un agujero negro y comprobar si todo esto es cierto? Resulta que si tenemos un agujero negro cercano, no tan cercano, pero es un poco cercano, que podríamos intentar ver. Se llama Sagitario A estrella. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea. No es tan grande como Gargantúa, pero es enorme. 4 millones de masas solares. Resulta que sí se ha observado, pero se ha observado de forma indirecta. En realidad, no se ha podido ver hasta ahora el disco de acreción o lo que sea que él tenga y su esfera de fotones. No se ha podido ver hasta ahora. Pero sí se han podido ver las estrellitas que están alrededor de Sagitario A estrella. La estrellita significa Sagitario A estrella. Las órbitas que están alrededor son órbitas de estrellas alrededor de Sagitario A estrella. Se llaman estrellas S01, S02, etc. Estrellas. Y precisamente con el movimiento de las estrellas es que se ha logrado estimar muy bien la masa de ese agujero negro, 4 millones de masas solares. Esas son observaciones que se han hecho en los observatorios Keck, en Hawái, en esos periodos de tiempo. Pero claro, yo no quiero ver eso, yo quiero ver el agujero negro, la sombra del agujero negro, el disco de acreción, a ver si de acá en la Tierra se puede. Pues hasta ahora no se ha podido, pero resulta que hace un par de años comenzó una colaboración que se llama la colaboración Event Horizon Telescope. Y el objetivo principal de esta colaboración es resumir los radiotelescopios alrededor del mundo, hacer interferometría con esos datos y poder ver el horizonte de eventos, en este caso sería la esfera de fotones, del agujero negro Sagitario A estrella. Y lo más interesante de todo es que se espera tener datos en los próximos 3 años. Datos ya, pues están tomando datos, pero datos ya con imágenes resolviendo ese agujero negro. Sería súper interesante, ¿no? Como les digo, se están tomando datos. Y básicamente por eso es que nosotros también estamos trabajando en esa dirección, porque se espera que de aquí a unos 3 o 4 años se tengan las primeras imágenes del agujero negro en el centro de la galaxia. Entonces uno tal vez un poco tendría una imagen de ese estilo, ¿cierto? No, seguramente con esa resolución no. Pero algo parecido. Ahora hablemos un poquitico de la imagen que está aquí. Esta es la imagen de Gargantúa, es el planeta de Miller. Si la imagen es muy buena, pero en realidad fue construida para la película. Y como fue construida para la película, le quitaron, bueno, tiene mucha física de esa imagen, pero le quitaron también mucha física. Tiene la física del lente gravitacional, tiene la física de la relatividad general, tiene la física de la esfera de fotones, ¿sí? Tiene la física de un disco de acreción, pero le quitaron física como por ejemplo los procesos astrofísicos dentro del disco de acreción. Ellos colocaron un disco de acreción que ilumina igual en todas las frecuencias. En la realidad eso no ocurre. Ilumina diferente, con diferentes frecuencias en diferentes regiones.
Además, no le pusieron otros efectos gravitacionales de los que hemos hablado. Entonces, quiero hablar acerca de eso, porque pues, la imagen es muy bonita, pero le falta información. Bueno, ahí está renderizada, tiene un montón de filtros, se ve súper brillante, bonita, ¿cierto? Le quitamos los filtros, entonces va a quedar así. Bueno, sigue siendo bonita. Bien. Ahora, si ustedes notan, pues, digamos, el color es básicamente el mismo en todos los puntos, ¿cierto? Pues claro, es un poquito más rojo, pero básicamente es, digamos, no hay una diferencia clara entre un lado y otro, por ejemplo. Además, miren la esfera de fotones. Una esfera de fotones súper achatada, porque el momento angular es 0.99999, un montón de nueves. En la realidad, los agujeros negros se espera no tengan tanto momento angular. Por ejemplo, para Sagitario A estrella se estima que el momento angular no sea de 0.999, sino tan solo de 0.6 o 0.4, está en ese rango. Entonces, si yo modifico esta figura y le coloco un momento angular más realista, la esfera de fotones queda más bien así. Sí, pues cambió. No mucho, pero cambió. Ahora, en la realidad, los rayos de luz que salen de cada punto del disco de acreción tienen diferente frecuencia. Y hay una gran cantidad de información ahí. El espectro es, tal vez para los físicos y astrónomos, lo más importante. Más que la imagen, el espectro es más importante. Y cuando el disco de acreción está dando vueltas, hay algo que se llama el corrimiento al rojo. Corrimiento al rojo por efecto Doppler. Creo que todos han escuchado eso. Si el disco de acreción está dando vueltas así, por aquí la frecuencia se corre hacia el azul, por aquí se corre hacia el rojo. O sea que debería haber un efecto ahí, haciendo que el disco no sea tan brillante en todos los puntos, o sea más brillante a un lado que al otro. Y además, la gravedad también corre a rojo. Entonces, los fotones que salen de puntos más cercanos al agujero negro se corren a rojo, mientras que los que están más lejanos se corren menos a rojo. Entonces, si la miramos, corrimiento a rojo, el disco de acreción queda así. Y finalmente hay otro efecto que se va a discutir mucho, se llama el teorema de Liouville, que ver con la intensidad de lo que está emitiendo, y si lo incluimos, pues la imagen queda así. Entonces, una imagen realista del disco del agujero negro sería esta. Pero pues se ve fea para la película, ¿cierto? Además podría confundir mucho. Por eso entonces los productores de la película decidieron dejar el disco. Se basa en la diferencia. Bueno. En nuestro grupo de investigación también estamos haciendo modelos de discos de acreción. Nosotros en realidad no estamos trabajando con el disco plano, porque es que ese no es muy interesante para Sagitario A estrella. Se supone que alrededor de Sagitario estrella ahí es otro tipo de disco de acreción. No un disco plano, sino más bien algo que se parece más a una dona. Entonces, trabajamos con ese modelo de disco de acreción y con los procesos astrofísicos involucrados. Yo no extraje una imagen exactamente del disco, pues, de la dona, alrededor de este disco, pero les traje un modelo que hicimos aquí nosotros para un disco plano, alrededor de un agujero negro. Acá tenemos unas imágenes. Y ese sería el disco de acreción, muy rápido, ¿cierto? Aquí estamos viéndolo desde arriba, ¿cierto? Con una inclinación de 0, o sea, del polo norte del agujero negro, debemos ir cambiando hasta movernos al ecuador. ¿Qué es eso? Entonces, esto es lo que tenemos. Acá estaríamos cerca del ecuador. Y es que si nosotros estamos aquí ubicados en la Vía Láctea, y estamos viendo Sagitario A estrella, nosotros estamos muy cerca del plano galáctico. ¿Sí? Entonces, más bien veríamos el agujero negro desde esa perspectiva y no desde arriba y desde abajo, sino bien de por acá. Y entonces ustedes que, pues sí, acá se nota la esfera de fotones y se nota la diferencia en intensidades, que significa aquí cambio de frecuencia, ¿no? Ese cambio de frecuencia a un lado y al otro disco, al otro lado del disco de acreción por el movimiento del disco de acreción. En realidad no puede sacar mucha física de ahí. Esa es una imagen aún mejor, ¿cierto? Está más clara. Y en nuestra simulación nosotros lo que hacemos es integrar las ecuaciones de movimiento de los fotones y pues reconstruir la imagen.
pero se necesitan muchos fotones. Por ejemplo, para estas, cada una de esas imágenes tiene algo así como 70.000 fotones. ¿Sí? 70.000 fotones para construir esa imagen. Y la resolución es apenas de nuestras unidades de 256. Esas no son nuestras unidades de resolución. Esta imagen tiene una resolución de 2560 unidades. ¿Bien? O sea, es 10 veces más. Pero el montón de fotones es mucho más considerable. Y el espectro que produce ese disco de acreción en cada uno de los puntos nos daría mucha información. Por ejemplo, simplemente mirando el corrimiento a rojo de esto o de este lado, yo podría estimar la velocidad de rotación del disco de acreción. Cosa que con la imagen de Gargantúa de la película no puedo hacer, porque ahí no hay corrimiento a rojo. ¿Bien? Claro, tenemos la imagen en colores diferentes, que se ve claramente cómo es el perfil de frecuencias. Bien. Eso es lo que estamos haciendo en nuestro grupo, estamos haciendo ese tipo de imágenes y viendo qué información sacamos. Ahora, como les digo, ese es un disco plano, pero no se emplea mucho veces, sino más bien el toro, porque es el que modelaría el Sagitario a estrella de una forma mejor. No traje una imagen de esas, pero luego les podré mostrar otras información. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Ya casi acabamos. Faltan... Ya, bien, para finalizar, la película La nave espacial cae a Gargantúa. Finalmente, al final de la película se deja caer la nave a Gargantúa. Entonces uno ve ese tipo de imagen. Una navecita cayendo a Gargantúa. ¿Cómo hacen para caer? Pues lo que tienen que hacer para caer es simplemente frenar un poquitico. En su trayectoria, estamos aquí en una trayectoria crítica, que trayectoria se conoce en la relatividad como la trayectoria marginalmente estable o la última órbita estable, circular. Entonces simplemente freno un poquito y listo, caigo. Ya que la última órbita estable, tan pronto me salga la estabilidad, pues me caigo en el agujero negro. No tiene que hacer nada más el personaje para caer. Eso es muy interesante y para los que estén, no sé si hay los que han tenido de mecánica celeste relativista, ahí está la órbita que estamos calculando estos días. Bien. Y esta es la sensación de cuando cae Ranger allá al agujero negro. Vamos a ver un videito que nos muestra eso precisamente en el momento de la caída. Entonces cuando va cayendo, aparece el disco de acreción, entonces no sé si se refiere a fotones o el horizonte de eventos, pues no se podría saber muy bien, pero ahí cae. Bien. Una pregunta que seguramente se hicieron, si de pronto van a escuchar los primeros, es porque el personaje que cayó no se espaguetificó. ¿Cierto? Yo esperaría que pasara eso. Yo cuando salí en la película yo esperaba ver a este personaje estirado, cosas pero no pasó. ¿Por qué no pasó? Pues básicamente porque el agujero negro es un super agujero negro. El horizonte de eventos queda a la distancia Sol-Tierra. ¿Bien? Y la fuerza de gravedad a esa distancia y las fuerzas de marea específicamente no son suficientes para espaguetificar a nuestro astronauta. Porque el astronauta iba en una nave que era básicamente para un piloto, ¿cierto? Era una nave personal. Digamos que tenga las medidas del piloto. Entonces las fuerzas de marea no son suficientes para espaguetificar. Esa es la razón por la cual en la película no sucedió eso que yo estaba esperando impacientemente. Bien, listo. Y esta fue la conferencia de la física interestelar. Yo espero que les haya gustado. Tenemos una versión final de la nave y el momento de la caída. Bueno, una cosa más. Además, por tener el horizonte tan grande, que es un super agujero negro, en realidad uno no se daría cuenta cuando pasa el horizonte de eventos. Ustedes pueden cruzar y no se dan cuenta que lo cruzaron porque las fuerzas de marea no son suficientes para que ustedes sientan algo apreciable.
ustedes cruzan el horizonte de eventos y solamente se dan cuenta que lo cruzaron cuando quieran devolverse y se dan cuenta que necesitan una velocidad superior a la velocidad de la luz para poder salir. Ahora, adentro del horizonte de eventos, en la película pasan muchas cosas, las cuales no discutiré porque pues, no hacen parte de la física. En realidad, la física llega hasta el horizonte de eventos. Uno se puede extender un poquitico haciendo unos cambios, haciendo unas extensiones analíticas y suponiendo que la física se comporta bien. Pero si somos totalmente realistas, el horizonte de eventos es el punto hasta donde la física, como la conocemos, llega. Y por eso el interior del horizonte de eventos es aún hoy un misterio para la física. Por eso lo que pasa allá adentro sí es cuestión del director. Y bueno, vamos a hablar de eso. Bien, nada, pues finalizar, gracias por haber venido. Observatorio, Astronomía OAT, ahí están las noticias del observatorio, las conferencias, etcétera. El Facebook del observatorio, ahí tienen todas las noticias también. Invitarlos a que sigan viniendo a las conferencias de los jueves y también invitarlos a que quienes deseen pueden inscribirse a nuestro programa de maestría en astronomía. Ya estamos en inscripciones, ya casi se acaban los cupos. Entonces, es bueno que entren a la página y vean el link de admisión de la Universidad Nacional, donde está la información para inscribirse a la maestría en astronomía. Muy interesante, vemos películas, vemos videos. Muy chévere, ¿no? Casi se lo... ¿Cómo? Casi lo... Ah, listo, ya está, ¿o no? Espéreme. Hay que ganar mucho más. No lo paran. Yo quería saber más. Pero es que eso no se puede. Pero qué pasa, no. Pues sí.